Hola, mis amigos de al norte del sur. Bueno, hoy compartía con un vecino, profesor universitario retirado, un hombre de una vasta experiencia, y él le llamaba la atención lo que viene ocurriendo en los últimos días. El pueblo está en la calle haciendo lo que le corresponde, peleando su voto, protestando, cansados de esta crisis y esta Bueno, y miseria a que partir efectivamente pues de esa temática que ha sido pues los resultados electorales y la situación que se ha desatado en la calle con el tema de la violencia, este amigo me decía, profesor universitario, como ya lo mencionaba, un hombre, me decía, mira, yo soy un hombre que nací en 1938, ¿sí? El profesor Concheto, ¿no? Y él veía pues con suma preocupación porque decía, mira, yo he visto correr muchas aguas bajo los puentes y cuando tú transitas a mi edad, que son 86 años, y dentro de 4 años voy a cumplir 90 años, yo escuchándolo, ¿no? Estábamos en el portón de mi casa compartiendo en el sitio donde vivimos y bueno, eso nos permitió pues una larga tertulia casi que permitía pues la posibilidad de un café y fue un encuentro fortuito y él me comentaba eso, pues de que él estaba impresionado por lo que estaba viendo y que qué me parecía a mí. Bueno, yo más o menos le daba mis apreciaciones y él comenzó pues como buen añejo, comenzó pues a comentar y me decía decía, mira, fíjate, yo nací efectivamente en 1938 y el hecho de haber nacido en 1938 me permitió a mí conocer muchas cosas que es agua bajo los puentes que él dice que ha visto cruzar. Y bueno, efectivamente me hablaba de que en los tiempos de lo que fue el siglo XX, sobre todo en la llamada democracia, pues punto fijista en Venezuela, él logró conocer los episodios del inicio de la democracia entre el 59 y 60, a raíz de la caída de Marcos Pérez Jiménez, y bueno, efectivamente conoció el porteñazo, conoció el barcelonazo y conoció el carupanazo. Para quienes no lo saben, que son o venezolanos mucho más jóvenes o quienes viven fuera del país y no conocen esa situación de Venezuela, estos fueron momentos que en el inicio de la democracia venezolana, a partir del 59, 60, 61, se vivieron unos capítulos de alzamientos militares en las zonas mencionadas, en este caso Puerto Cabello, una zona costera del estado Carabobo, y de la misma manera, pues en Barcelona, una zona de la región nororiental del país, en la capital del estado Anzoátegui, y asimismo Carúpano, una zona cercana a la costa oriental del estado Sucre o en la costa oriental del estado Sucre. Y bueno, ahí se vivieron capítulos con militares que reaccionaron al tema que eran afines, pues en este caso, por lo que logro entender, a Marcos Pérez Jiménez, quien en esos años gobernó el país a lo largo de casi 10 años, del 48 al 58. Y bueno, efectivamente él me dice que los problemas que se vivían con esos tres episodios que fueron duros y que marcaron una situación en la vida nacional, eh, él considera de que eran focalizados en las zonas en ese sentido. O sea, lo que ocurrió en Puerto Cabello no tenía un efecto ni en Valencia, ni en Cogede, ni en otros estados del país. Y de la misma manera, lo que ocurrió en el Barcelonazo no tenía una repercusión en el estado, en los otros estados del país. Y bueno, efectivamente, estos momentos que fueron casi seguidos a lo largo pues de lo que fue el inicio de esos años 60, Venezuela entró en una etapa de cierta tranquilidad y fundamentalmente había los llamados focos guerrilleros de guerrilla urbana y guerrilla que participaba pues en la montaña en varias zonas del país, como la zona del estado portugués, el estado Falcón y asimismo las montañas del Bachiller en el oriente del país y en las zonas montañosas del estado Monaga. El movimiento guerrillero funcionaba en esos términos y por otro lado había un movimiento de guerrilla urbana que realizaba trabajo, por ejemplo, en la búsqueda de la subsistencia económica a través de los llamados, bueno, atracos a bancos, atracos a blindados, ese tipo de cosas, ¿no? Eso permitía, pues, a estos movimientos de aquel momento, inspirados, pues, en la Revolución Cubana, eh, eh, originar algunos resultados, vamos a utilizar el término favorables. Entonces, él decía de que esos eventos ocurrían y no tenían una repercusión, no incendiaban la pradera en el país, no originaban en Venezuela zozobra por ningún lado, sino en el sitio donde efectivamente se experimentaban los momentos, en este caso
con el caso de los movimientos militares, que ya mencionaba al principio, y con los movimientos tanto de la guerrilla urbana como de la guerrilla tradicional. Pero de la misma manera, hay un tema que él conoció, que igualmente lo conocí yo, como es el caso del llamado Caracazo de 1989, aquello de que cuando bajaron los cerros, producto pues de la situación de deterioro, del bipartidismo que había en Venezuela, y tanto él ya a su edad como de la misma manera este servidor, logramos conocer pues lo que ocurrió. Creo que eso dejó un poco más de 3.000 muertos. De la misma manera pues hubo una zona llamada La Peste en La Bonanza, que era una especie de vertedero de basura donde hubo que hacer investigaciones, y esas investigaciones se hicieron con la llegada de la revolución bolivariana fundamentalmente, pues para tratar de subsanar a los familiares de las personas caídas de manos del Estado venezolano, en el que el tiempo el Estado de la llamada democracia punto fijista o Cuarta República. Y bueno, efectivamente eso ocurrió. Pero el país, a pesar de que se vivió el Caracazo en Caracas y que se inició en un estado venezolano llamado Miranda, en este caso Guatire, Guarena, los otros estados de Venezuela se mantuvieron al margen de lo que ocurrió en la capital de la República. O sea, Maracaibo tuvo sus momentos, Carabobo, Aragua, Bolívar, Puerto Ordaz, Monagas, Sucre. O sea, el país recibía la información, los insumos informativos, pero el país no entraba en esa onda de violencia desestabilizadora, para así decirlo. Esa es una realidad que ciertamente yo decía, bueno, eso lo comparto contigo porque quizás yo estaba más pequeño en los tiempos de los golpes militares, pues, de inicio de la democracia. Y de la misma manera, bueno, se vivieron algunos otros capítulos. Igualmente, él me dice, mira, yo conocí, Jesús, yo conocí la toma de la universidad por el presidente Caldera cuando cerraron, pues, y buscaron meter los tanques militares en la universidad, cerraron la Escuela Técnica de los Chaguaramos, porque se consideraba desde el gobierno de Copey que allá habían focos, en este caso, desestabilizadores. Pero eso tenía un efecto allí mismo, en la zona de las Tres Gracias, en la zona de los Chaguaramos, en la zona cercana o periférica a la Universidad Central de Venezuela. Y siempre a lo largo de muchos años, tanto la Puerta de las Tres Gracias como la Puerta de Tamanaco en la Universidad Central de Venezuela eran focos de disturbios estudiantiles, buscando reivindicaciones en este sentido, con el tema del pasaje estudiantil, con el tema de las becas y un conjunto de cosas como el caso, por ejemplo, también del comedor y los cupos en este sentido, los llamados bachilleres sin cupo. Y eso ocurría en muchas partes de Venezuela, en las ciudades donde, por ejemplo, están las universidades centenarias de Venezuela, el caso de la ULE, el caso de Maracaibo, el caso de la Universidad de Oriente y la Universidad Central de Venezuela. Pero los focos de violencia que se presentaban, inclusive donde murieron estudiantes y muchos estudiantes también detenidos, se centraban en el epicentro, eran los sitios. En el caso de Carabobo, por ejemplo, en el llamado Arco de Bárbula, entrando a la Universidad de Carabobo, a la altura de lo llamado Puente de Bárbula o Avenida Universidad. En el caso de la Universidad de los Andes, el momento pues, de los conatos estudiantiles e igualmente los enfrentamientos con los organismos del orden público se daban en la avenida Don Tulio Febres Cordero, frente a Ingeniería y Medicina, frente a las canchas. Yo que estudié en Mérida conozco la zona, frente a las canchas, en este caso deportivas, del Cuerpo de Bomberos de Mérida. Pero de la misma manera en Caracas, pues en ambas puertas, periférica a la UCB, en las Tres Gracias y en la puerta Tamanaco, la entrada que se da por Plaza Venezuela. Pero ¿qué ocurría? Que usted iba a Chacaíto en el momento que estaban ocurriendo los sucesos de la Universidad Central de Venezuela, y la vida en Chacaíto era una vida normal en el bulevar, todo el mundo comprando, todo el mundo en circunstancias llevando su vida, pues algunos disfrutando, otros compartiendo, pero el mundo de la universidad, el conflicto, el conato era efectivamente, no cobraba fuerza y avanzaba sobre todo a Caracas. Eso no ocurría. Y también pasó en algunas décadas que la gente estaba en el mercado de Chacao, por ejemplo, un mercado muy popular, donde mucha gente de todo el país, o el llamado mercado de los Corotos, iban a comprar, y había conflictos en la Universidad Central de Venezuela, pero las cosas no trascendían y no imposibilitaban la vida normal de Caracas. Esos son escenarios que logramos conocer algunos. En este caso, a mí me tocó conocerla tanto en Caracas como en los tiempos que estuve estudiando en la Universidad de los Andes, y uno más o menos conoce los escenarios. Y así ocurría en Puerto La Cruz, ocurría en Ciudad Bolívar, en la Universidad de Oriente, y en la universidad, el núcleo de la universidad y el pedagógico de Maturín, en el estado de Monagas.
pero era focalizado el conflicto estudiantil, donde habían quemas de caucho, bueno, diríamos que para la época eran algunos tipos de excesos, se paraban algunas gandolas, algunos transportes, se quemaban unidades vehiculares, por ejemplo, cuando era tema del transporte estudiantil. Esos son reminiscencias y cosas, parte del anecdotario de quienes conocieron la Venezuela de la Cuarta República, y que efectivamente cuando nosotros graficamos los momentos, pues, de los llamados golpes militares que intentaron algunos militares contra la democracia, mencionado ya como Carupanazo, Barcelonazo y el Porteñazo. Luego el tema, pues, de lo que fue Caracas, epicentro de todo esto, con unos días de angustia a raíz de unas medidas tomadas por el gobierno, pues, del presidente Pérez, función de lo que fue un paquete neoliberal con las medidas orientadas del Fondo Monetario Internacional. Bueno, Caracas se vio envuelta y algunas ciudades del centro del país, pero el movimiento, el epicentro telúrico de la violencia fue Caracas. Ahora bien, es la gran angustia de este amigo, que él me dice, mira, chico, a mí me preocupa, mi hijo tiene casi 60 años, mis nietos son jóvenes, entonces otros niños están más pequeños, entonces eso es angustiante. A veces estos últimos días han necesitado salir a comprar algunas cosas y se le ha imposibilitado salir de sus casas. Entonces él me decía de que, oye, desde el 2001, 2002, con los episodios de una violencia que no se había conocido, a pesar de que se dice de que muchos de los que llegaron al gobierno con Chávez eran copartícipes de los movimientos estudiantiles y de las protestas, pero nunca se llegó, me dice este amigo, pues, de 86 años, y yo con ya cercano a mis 70 años, no habíamos visto una violencia como la que tuvimos, por ejemplo, en los tiempos del 2002, en los tiempos del tema petrolero, que el país se puso en vilo, para así decirlo, ¿no? Y bueno, hubo muertos, hubo una cantidad de cosas, y sobre todo, pues, el destrozo a la vida de las ciudades, el destrozo a los urbanismos, y sin tocar el tema de la vida, que fue fatal también, porque yo me recuerdo, yo iba con mi señora una vez, ya eso fue en el 2017, a un tema oftalmológico, y bien temprano, por agarrar números tempranos, y nos falló la vista caminando y no logramos ver la guaya, y nos golpeamos con la guaya a la altura casi de nuestro tórax, ¿no? Pero nos percatamos rápido, y porque era una hora muy temprana y no había movilidad vehicular hacia la zona donde nos dirigíamos. Pero esas cosas nosotros las logramos ver y conocer, y hubo gente que falleció, quedaron degolladas, bueno, todo, imagínense ustedes todo lo terrible que puede ser una situación de una violencia que no se había conocido en Venezuela, y que cuando en Venezuela se hablaba de violencia, eh, eh, el sinónimo era lo que ocurría, por ejemplo, en los tiempos de Pablo Escobar de Gaviria, el tiempo de la violencia producto del tema de la guerra entre narcos en Colombia, y otro tipo de violencia también que se daba, pues, con los llamados paramilitares, el tema de enfrentamiento con la guerrilla, los desplazamientos, y esas experiencias en Venezuela nos informábamos, era por la televisión. Esa es una realidad en nuestro país. Pero, oye, es impresionante, y este señor él me decía, yo le decía, oye, pero ¿por qué no hacemos un video, lo compartimos? Él me decía, chico, ¿cómo vas a entrevistar? Ya yo no tengo ni dientes ya. Imagínate tú, un viejo como yo, ¿qué van a pensar mis amigos? Un hombre universitario, abogado, juez de este país en una oportunidad, y verme en una entrevista ahí, así como me estaba agarrando de imprevisto. Pero bueno, fue una cosa que nació en el portón de nuestras casas, y comenzamos la tertulia mañanera el día de hoy, a eso de las 7:30, 8 de la mañana. Entonces, bueno, total que yo le dije, bueno, yo voy a compartir esta experiencia, porque sin lugar a dudas es bien importante de alguien que está próximo, pues, en 4 años a cumplir sus 90 años, y sobre todo no es alguien que vivió una vida a veces metida, pues, en el campo, en la vida agrícola, en un pueblo del campo o del agro venezolano, sino un hombre que rodó por las universidades del país, estudió en la máxima casa de estudios de este país. Con él me decía, mira, chicos, yo conocí a Decos y Copellanos, profesores en la Escuela de Economía en la UCB, Armando Sánchez Bueno, conocí a Carmelo Laborí de la Liga Socialista, de repente hasta fue casi jefe del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Conocí a muchos líderes universitarios
Pero las cosas no trascendían como hoy ha venido ocurriendo. Pareciera de que los violentos del pasado, cuando se hace un análisis comparativo, viendo en retrospectiva lo que ocurrió en Venezuela en el pasado y que siempre se etiquetaba pues a los que estaban en las universidades y a los movimientos subversivos, se etiquetaba como violentos, nunca la violencia llegó a los niveles que hoy por hoy, en lo que ha sido pues los últimos 25 años en Venezuela, oye, esto tiene a mucha gente preocupada. Entonces, sobre todo, porque cuando dejamos de un lado entonces el tema del deterioro de la infraestructura urbanística, dejamos el tema de la vida, de la gente que sale herida, que sale lesionada, que se cae, que se tropieza en el desespero, que puede recibir un tiro, ese tipo de cosas. Él dice, mira, si dejamos eso de un lado y vemos entonces también lo otro, que es el tema económico, o sea, cómo los comerciantes, todos estos capítulos de los últimos días originan entonces, oye, una recuperación incómoda, porque sobre todo creo que hubo estados donde hubo saqueos, donde hubo conatos, pues que tenían que ver con atentados, en este caso, a la inversión, a los emprendimientos, a gente que tenían sus negocios, chinos, italianos, portugueses, venezolanos, y otros hermanos vecinos que en muchas de las ciudades del país tienen sus emprendimientos y que tuvieron muchos que bajar la Santa María y otros no le dio tiempo, bueno, y sufrieron, en el caso creo que de algunos supermercados, vivieron ese capítulo terrible de saquear. Entonces, él decía, bueno, ¿qué tipo de violencia es esta de que quiere incendiar el país por los cuatro costados? Yo le decía, bueno, hermano, así andan las cosas hoy en día. Y él me decía, bueno, me decía, mire, vecino, entonces, ¿qué nos ha pasado para llegar a donde hemos llegado? ¿Qué está ocurriendo en el país? Porque es terrible ver, oye, que uno se siente impotente, por ejemplo, quiere salir a comprar un botellón de agua porque se le acabó el agua y hay unos bebés pequeños, el caso de sus nietos, era lo que él me comentaba, oye, y es terrible en este sentido, pues. O sea, el temor a salir porque no sabe si puede regresar a su casa con la tranquilidad, pues, que uno sale con normalidad y regularidad y que un país que venía, pues, en medio de todas las situaciones, circunstancias, vividas en el 2015, 17, los anaqueles vacíos, bueno, todo el tema que tiene que ver con las relaciones internacionales en el marco de sanciones. Hubo un tema también muy duro que fue el COVID, y todo eso tuvo un impacto en la vida de la familia venezolana. Pero entonces hemos entrado desde el 2023, finales del 2022, 2023, fuimos transitando hacia una mejora, hacia una mayor estabilidad con todo y la situación salarial, con todo lo que sabemos que ha ocurrido, pero la gente estaba como encauzada en que las cosas iban caminando al ritmo que uno como ciudadano, como hombre de a pie de muchos venezolanos que salen a sus trabajos de bien temprano, 5 de la mañana, 6 de la mañana, para buscar el sustento familiar, escaso o poco o mucho, pero al fin y al cabo quienes abren pues sus negocios para vender sus helados, para vender sus hamburguesas, para venderse en sus frigoríficos o para vender ropas. Cada quien hace lo que al fin y al cabo sea la actividad que le guste hacer y otros se van a sus instituciones o empresas privadas. Entonces yo veía pues en la cara de este vecino, del señor Concheto, lo veía pues con mucha preocupación porque es obvio pues es la edad, son 86 años y me decía, oye, yo soy un abuelo y me siento frustrado, me siento amargado, pero tengo que quedarme y mantenerme en mi país. ¿Qué más no queda? Esto tiene que acomodarse en algún momento. De repente yo no voy a ver ese acomodo del país. Yo le decía, quédese tranquilo, que las cosas, pues, ya a esta altura no podemos tampoco, tenemos que tomarlo, no sé, con un juguito, pero no caer en estados que nos permitan una descompensarnos como personas o desequilibrarnos desde el punto de vista de nuestra tranquilidad emocional. O sea, mucha salud mental exigen pues momentos de incomodidad a raíz pues de las situaciones de los resultados electorales, pero como yo coincido con él, pues, y decía en uno de mis shorts, decía de que la violencia, venga de donde venga, se va constituyendo en una especie de bola de nieve, en un snowball, en una especie de bola de nieve que viene bajando y va arropando a mucha gente. Y bueno, en las ciudades donde están los jóvenes, donde hay mucha gente, y sobre todo las ciudades que no son las mismas ciudades de repente de 1960 ni del 70, oye, convierten a Venezuela en una
profunda situación neurálgica de convulsión que nadie quiere. Entonces yo creo que la invitación es esa, pues vamos a cumplir aquello de que yo quiero tener 1 millón de amigos y darnos la mano como hermanos venezolanos para tratar de cumplir aquello de que, oye, no vernos envueltos en situación de conflicto, de hostilidades innecesarias, porque al fin y al cabo veía yo también un TikTok donde un señor va con su hijo en su carro y él decía, mira, aquí voy yo con mi papá es chavista, mi papá votó por Maduro y yo voté por la oposición, dice el hijo que va conduciendo el autobús, pero aquí vamos felices los dos, ¿qué voy a hacer? Él es mi papá. Entonces yo creo que esas son las visiones de afecto y de amor con la que debemos mirarnos los unos a los otros para tratar de transitar a veces los amargos o los malos ratos. Mis amigos, quería pues esta reflexión entre dos vecinos, compartirla pues, porque al fin y al cabo eso hoy me hizo mucho ruido en el sentido de ver que como la gente pues se ve afectada cuando vivimos cosas como la que últimamente hemos estado pasando. Saludos a todos y dile no a la violencia, venga de donde venga.